En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta viuda que nos relata el Evangelio, la viuda de Naín, que llora la muerte de su hijo, es la Iglesia, y especialmente la Iglesia hoy, que está viuda no solo porque nuestro Señor ha subido al cielo y todavía no regresa, sino porque también está abandonada de aquellos que debían ser otros Cristos junto a ella, de sus pastores, y llora la muerte de sus hijos. Quiero referirme justamente en esa situación que hoy vivimos a la carta de nuestro superior general, firmada en Menzinger, la Casa General, el 3 de septiembre último, fecha bien especial, es la fiesta de San Pío X, que con eso, y lo ve uno en la carta, ha querido señalar su importancia, que es una advertencia grande. En estos tiempos es realmente eco de San Pío X, eco de nuestro fundador, Monseñor Lefebvre. Por eso quiero que no les pase así desapercibida, sin darle la importancia que realmente tiene. Comienza justamente con una advertencia, recordando con palabras de San Jerónimo, diciendo así como con sorpresa: el mundo, eso fue en la antigüedad cristiana, se despertó arriano, se sorprendió los pocos que pudieron darse cuenta de que el arrianismo había invadido todo el mundo. Pasó lo mismo con el protestantismo. Hubo un momento en que los cristianos se dieron cuenta que un tercio de la cristiandad se había ido de la Iglesia y se había vuelto realmente protestante, hereje. Y nos señala la carta que estamos en un proceso semejante. Todos esos procesos se dan de manera lenta, a veces no tan lenta, pero gradual, progresiva, y los que lo van viviendo no se van dando cuenta del todo. Lo que un día escandaliza, al día siguiente ya uno se va como acostumbrando, y es difícil percibir, medir la gravedad de los acontecimientos y las consecuencias que eso tiene. Y de pronto aquellos que puedan realmente abrir los ojos llegan a darse cuenta que han ocurrido catástrofes inmensas, y señala el padre Pagliariani que estamos viendo ese proceso. La catástrofe que vivimos y de la cual no nos estamos dando cuenta. Las palabras de él son fuertes. Si hay que decirlo claramente, el mundo se está transformando en una Sodoma y Gomorra universal. Las palabras son fuertes. Sodoma y Gomorra fueron aquellas ciudades de la antigüedad, en tiempos de Abraham, donde fue a vivir Lot, el sobrino de Abraham, que la corrupción llegó a un grado tan grande que Dios mandó ángeles del cielo para hacer salir a Lot, y cayó fuego del cielo y todavía están las huellas. Es más, el lugar, el Mar Muerto, justamente quedó así desolado para siempre por la corrupción de esas ciudades. Bueno, esa Sodoma y Gomorra hoy es universal, son todas las ciudades de este mundo y tienen consecuencias muy grandes. El gran pecado de los hombres es querer ocupar el lugar de Dios, tener esa libertad sin ley, autonomía absoluta, darse él la ley a sí mismo, ocupar el lugar de Dios y decidir qué es bueno y qué es malo. Y las consecuencias, digamos así, las consecuencias inmediatas
La señala la carta con un texto largo de San Pablo, pero que es tan de hoy, escribiéndole a los romanos, de porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el pecado de hoy. Ni le dieron gracias, sino que ensoberbecidos, devanearon en sus discursos y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas. Por lo cual Dios los abandonó a los deseos de su depravado corazón, a los vicios de la impureza, en tanto grado que deshonraron ellos mismos sus propios cuerpos, ellos que habían colocado la mentira en el lugar de la verdad de Dios, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador, pretender adorar al hombre. Por eso se los entregó Dios a pasiones infames, pues como no quisieron reconocer a Dios, Dios se los entregó a un réprobo sentido, de suerte que han hecho acciones indignas del hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios. Es una descripción del mundo de hoy. Desobedientes a sus padres, irracionales, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados, los cuales en medio de haber conocido la justicia de Dios, no echaron de ver que los que hacen tales cosas son dignos de muerte eterna. Y no solo los que las hacen, sino también los que aprueban a los que las hacen. Consecuencias inmediatas de ese pecado de los hombres, pero hay también una consecuencia necesaria y como última, y que señala también la carta, porque el hombre puede pretender ponerse en lugar de Dios, pero el hombre es una pobre criatura, usando un pobre infeliz, que cuando pretende ocupar ese lugar va a quedar no solo dominado por sus más infames pasiones, sino por Satanás, por el demonio, por el príncipe de las tinieblas. Y dice la carta: una cultura diabólica se instala cada día más profundamente en el mundo. Después de haber rechazado a Dios por la apostasía y el ateísmo, la humanidad contemporánea quiere inevitablemente sustituirlo, y los resultados son satánicos. Realmente es un proceso como de término de todo ese proceso iniciado en la Reforma protestante de apostasía universal y de dominio universal por el demonio, que es el príncipe de este mundo. Si se lo quita a Dios, aparece necesariamente él. Señala la carta como tres como características que acompañan, digamos así, tres aspectos que acompañan este proceso. Por una parte, su universalidad. Dice, no podemos evitarlos yéndonos a otro lugar, porque se da en todas partes, porque en otras épocas podía darse en las ciudades. En Roma era la Babilonia, o las grandes capitales, pero hoy realmente el hombre tiene poderes para difundir su corrupción por todos lados. Realmente no hay lugar para escapar, es universal. No hay, que a veces puede ser una ilusión, y justamente lo que está queriendo advertir el Padre en esto, esas ilusiones que podemos formarnos. A veces se puede pensar que vivimos en una burbuja. No, no hay burbujas. Realmente eso penetra por todas partes. Como segundo aspecto, justamente como se trata de una cultura, el que realmente quiere difundir y
propagar una cultura, esta es una cultura diabólica, pues va a ir sobre todo a los niños, a los jóvenes. Lo señala con palabras fuertes y hay que darse cuenta. Pero lo peor de todo es la voluntad manifiesta de iniciar a los inocentes en estos principios abominables. Se presta especial atención a la infancia y a la juventud, con el fin de introducirlos desde una edad temprana en esta nueva visión de la realidad, corromperlos y enseñarles lo que solo los adultos deberían saber e incluso lo que ni siquiera los adultos deberían conocer en una sociedad todavía humana y sana. Moralmente hablando, prevalece una verdadera voluntad de destruir la inocencia donde se supone que debe existir naturalmente. Este ataque que son los más débiles, los niños, los jóvenes. Y en tercer lugar, justamente aquellos que deberían estar, oponiéndose, es la debilidad, de los hombres de iglesia, de la jerarquía eclesiástica. Ante esta situación, la iglesia, surgida del concilio, se encuentra en un callejón sin salida. Esto era inevitable desde el día en que el diálogo sustituyó a la predicación de la verdad, no más magisterio, sino diálogo, acercamiento con el mundo. La voluntad de conformarse al mundo, de aceptarlo tal como es, sin condenarlo en sus extravíos, sin enfrentarlo. Esta voluntad está dando sus frutos finales. Ya hay partes considerables de la Iglesia que preconizan abiertamente la aceptación de las abominaciones mencionadas. Cada vez más, últimamente, todo este proceso de camino sinodal se está manifestando cada vez más dentro de la Iglesia, es a entrar dentro de todas estas realmente abominaciones que están por todas partes. Otras partes de la Iglesia parecen no saber en nombre de qué podría oponerse. En fin, todo está listo para un nuevo Sodoma y Gomorra. Frente a esa situación, las como condiciones que debemos tener para poder enfrentarnos. La primera es justamente lo primero que estaba señalando la carta del padre Paglariani, que ese proceso nos toma así sin advertir, que a la mayoría va entrando, va pasando y se están encontrando en estos momentos sin advertir, no solamente sin ser católicos, sin ser hombres. O sea, a veces el nombre del hombre se ha ido traduciendo realmente en esa deformación tan profunda. Es despertar, que abramos los ojos ante esa situación que estamos viviendo antes que sea tarde. O sea, realmente despertar, porque el mundo ya está hundido en ese modernismo que denunció San Pío X, que las palabras de San Pío X son fuertísimas frente a lo que es el modernismo. Es como la cloaca colectora de todas las herejías, con las consecuencias que eso puede tener, que eso de la que señala el Padre. Hay que tomar conciencia de que eso está por todas partes, porque creer, es lo que señalaba al principio, que a mí no me toca, primero un poco uno se acostumbra, deja de tener escándalos, ¿sí? El choque que va teniendo cada novedad, pero cada novedad es un paso más, y yo me voy acostumbrando cada vez un poco más y pienso que está alrededor, pero yo estoy detrás de las paredes de mi casa. No, pasa por todos los agujeros de mi casa. La primera condición para cualquier posible solución es, ante todo, abrir los ojos y comprender que este nuevo paradigma nos afecta a todos. Encontrándose en la cultura dominante, está presente en todas partes, en el lenguaje que hablamos, las malas palabras que se dicen, en las modas, en el arte, en los espectáculos, cuántas películas se ven, en la calle, está en los mensajes que recibimos continuamente, puesto que es el prisma propio de nuestro tiempo y a través del cual todo se filtra y se presenta.
Debemos ser más conscientes de ello. Ese es casi lo primero, despertar, tomar conciencia. El aire que respiramos está envenenado. La Internet, con la que nos vemos cada vez más obligados a vivir y que consumimos, está envenenada y transmite la peste, incluso en los rincones más remotos. Todo esto nos afecta necesariamente y una vez más, los más indefensos ante este terrible veneno son los niños y los jóvenes, comenzando por los de nuestras propias familias. Lo señala como una ingenuidad muy grande, creyendo que eso pasa de la puerta para afuera, no pasa por mi casa, no pasa por mi escuelita. No, puedo y hay que tratar de frenarlo, pero pasa por todas partes, porque quien no tiene celulares, quien no tiene acceso a Internet, porque como dice, se va obligando a tenerlo. El despertar, una frase también en este mundo, sí, es universal, no podemos huir, pero tenemos que apartarnos lo más posible. No se puede vivir fuera de este imperio, pero se puede vivir allí sin ser aplastado por él. Podemos sobrevivir en la medida en que nosotros mismos nos discriminemos, es decir, nos mantengamos al margen. Sí, no hay burbuja posible, pero sí puedo estar más o menos metido en todo esto y hay que estar lo más apartado posible. Discriminarnos es como segunda condición y después señala en especial la necesidad, porque al despertar y vernos en este imperio de Satanás, porque estamos en eso, en un dominio de todos los poderes políticos que están al servicio del mal de una manera así sorprendente, extraña, porque es un suicidio del hombre en el cual todos los grandes poderes mundiales están puestos y está Satanás por detrás. Hace falta el heroísmo cristiano. Sí, no se puede ser cristiano a medias. Hace falta heroísmo cristiano y señala, dice, este heroísmo que los cristianos ya han demostrado en los imperios paganos tiene dos rasgos característicos. En primer lugar, es un heroísmo que nace de una verdadera vida interior. Dice, se alimenta y se desarrolla en la oscuridad. Habla de esa como oscuridad de Nazaret, de Belén. Tiene que haber verdadera vida interior, porque si no, no vamos a ser capaces de enfrentarnos. Y en eso está, no solamente, el bien, está nos jugamos la salvación, la vida eterna. Esta vida, porque esta vida se vuelve al corromperse en algo horrible y en algo impensable, es la condenación eterna. Verdadera vida interior, hay un párrafo largo, y la segunda característica, una entrega completa. Yo no puedo estar a medias, realmente me tengo que entregar completamente, es a lo que lleva realmente la caridad, el amor, es a entregarse completamente. Nuestro Señor se entregó a la muerte por nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo para defender nuestra vida sobrenatural y para enfrentar, digamos así, esta situación. Dice, el segundo rasgo de este heroísmo, que también debe manifestarse a lo largo de los años, es la entrega radical de sí mismo. Es el signo inequívoco del amor. El amor lleva a la entrega, a la donación completa. Ese es el movimiento propio de la caridad. La profesión de fe solo es eficaz y va acompañada de una verdadera generosidad en la entrega de uno mismo a Dios, que hace amar todo lo que Él ama como Él lo ama y odiar todo lo que Él odia como Él lo odia. Sin ese amor no podemos tener ese odio.
Y sin este odio no se puede resistir a una seducción que va a ser cada vez más sutil, profunda y universal. Seducción a la que la familia de Lot no ha escapado del todo. Cuando Lot es apartado, van los ángeles, Dios los envía para sacarlos de Sodoma y Gomorra porque va a caer el castigo del cielo. La mujer de Lot mira para atrás como extrañando lo que deja. No sé cuántas vidrieras había en Sodoma, y va a extrañar la ciudad, ese mundo que tenía ahí, y se convierte en estatua de sal. Y los medios que señala al final no son... La situación que vimos sí es extraordinaria y hay que abrir los ojos. Los medios, podría uno pensar que no son extraordinarios porque ya nos lo han dicho, pero son absolutamente extraordinarios. Y por eso tenemos que tener esa confianza completa que si realmente recurrimos a ellos, nos podemos enfrentar con todo, porque es unirnos a nuestro Señor. Es un combate espiritual, San Pablo lo dice, nuestra guerra no es con la carne y la sangre, son con los príncipes de las tinieblas, que ahora están triunfando y están entrando en mi casa, en mí mismo. El primer medio es la Santa Misa, es la victoria de Cristo. Cristo triunfó por su cruz, y esa cruz justamente era necesario que siguiera erigida, en pie, puesta, en todos los tiempos. Eso es la misa, para poder ponernos al pie de ella, para unirnos con nuestro Señor. La Santa Misa, el unirnos, asistir a la misa, vivir de la misa, porque ella es la que tiene el poder de triunfar. O sea, yo he vencido al mundo, he vencido al príncipe de este mundo por la cruz. Nosotros solo vamos a vencer estando al pie de la cruz, estando en la cruz con nuestro Señor. La Santa Misa, el Santo Rosario, por supuesto que es la devoción a la Virgen, pero señala ahí la carta, el Santo Rosario como realmente un medio de vida interior, esa vida interior que sin la cual no se podrá realmente ser cristiano verdadero. El Rosario la facilita de una manera muy grande, ¿no es cierto? En esa meditación de los misterios, subraya en especial, porque realmente el Rosario tiene que llevarnos a meditar qué significa ser cristiano, quién es Cristo, cuáles son los misterios de Cristo, cómo entramos en sus misterios. Tiene que ser un Rosario real, más vivido, más incorporado, un Rosario meditado, un Rosario para rezarlo bien, para el cual tenemos que formarnos, leer, tener nuestra lectura espiritual para que ese Rosario sea más vivo, para profundizar la vida de nuestro Señor, la vida cristiana. Un Rosario que no puede una familia no tenerlo. O sea, una familia que dice, bueno, sí, tendría que rezar Rosario, a veces lo rezamos, y la mayoría de las veces no lo rezamos, no va a resistir. La Virgen ha querido darle una fuerza especial al Rosario. De hecho, es en el comienzo de toda esta cosa que hace siglos que todo esto se va produciendo. Es aparentemente así, un término de todo ese proceso, y para este proceso es el Rosario especialmente lo que la Iglesia, los papas, la Santísima Virgen ha dado con una sencillez tan grande para tener vida espiritual verdadera. Realmente que el Rosario sea oración verdadera, y que hace tan fácil, meditar no es tan fácil. Pero con el Rosario sí, el Rosario, y señala como último medio, y de una manera especial, dice el tercer medio, es ciertamente el más específico, y es el que la Virgen especialmente nos dio, es su corazón inmaculado, como refugio. El corazón de la Virgen, por supuesto que el Rosario es de devoción a la Virgen, pero es ese recurso al corazón de la Virgen como refugio, dice, para obtener la perseverancia. Yo puedo perseverar frente a todo esto si estoy en una fortaleza protegida. Esa fortaleza es el corazón inmaculado de Nuestra Señora.
es con lo que termina el último párrafo, con el que termina la carta, y termino yo también. Dice, ¿qué podremos descubrir en este corazón que no puede ser encontrado en ningún otro lugar? Encontraremos sobre todo aquella caridad irresistible que hace invencible a las almas. Ahí es donde se esconde el secreto de la victoria y es donde hay que ir a buscarla. Cuando un alma ama de verdad, está lista para enfrentar cualquier prueba. Desaparecen todos los temores legítimos y comprensibles, toda debilidad se desvanece, el heroísmo se hace posible. En efecto, todo lo que acabamos de evocar en las reflexiones que preceden se reduce a una cuestión de amor radical, de amor real, de caridad. El amor verdadero, la caridad que Dios derrama en nuestros corazones prevalece siempre. Cuando el amor reina, subyuga. El amor del que hablamos no es sinónimo de debilidad, sino de fuerza. Es el arma a la que nada puede resistir. Solo el amor que de almas dispuestas al martirio, podrá triunfar en el imperio del egoísmo y de la impureza, que es ese imperio en el cual estamos viviendo. Y es precisamente en el corazón de la Virgen donde encontraremos el ejemplo y la fuente de este amor que ya no existe en el mundo, pero que debe ser el nuestro. Credidimus Caritate, hemos creído en el amor de Dios, el lema de Monseñor Lefebvre. No dejen pasar esta carta sin meditarla. Pues hemos dejado unas copias ahí a la salida de la misa para que las lleven y para que la difundan. Es una advertencia. Evidentemente Dios da gracias especiales a nuestros superiores, digamos, en estos tiempos tan especiales. Realmente es una carta seria, llena de advertencias muy serias, pero también una carta llena de fuerza y de esperanza, mostrando la manera como tenemos que vivir, pero realmente sí, realmente hay que darse cuenta y, si quieren realmente salvar sus almas, salvar sus familias y poder enfrentarse a este mundo que vivimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.